Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy exploramos 3 relatos reales de personas que confiaron excesivamente en su GPS. Las 2 primeras historias involucran a individuos que terminaron en lugares donde nunca debieron estar y, lamentablemente, ambas situaciones culminaron en tragedia. La tercera historia presenta un giro distinto. Aunque nadie resultó herido, demuestra cómo seguir ciegamente las indicaciones del GPS puede llevarte mucho más lejos de lo esperado. En varios países, esta es su historia. El 1 de agosto de 2009, Alicia Sánchez emprendió un viaje familiar junto a su hijo de 11 años y su perro. Salieron de Las Vegas con la intención de explorar diferentes áreas del Parque Nacional del Valle de la Muerte, incluyendo el castillo de Scotty y el cráter pesado Hubie. Antes de partir, Alicia informó a su familia sobre el plan general, pero no detalló en qué lugar se quedarían esa noche. Empacaron sus pertenencias, abordaron su jeep y comenzaron la aventura. En cierto punto del trayecto, Alicia ingresó el destino en su GPS y simplemente siguió las instrucciones que recibía. Aún no está completamente claro si alguna vez llegaron a las paradas previstas, pero en algún momento durante el viaje, giraron hacia un sendero de grava llamado Owl Hole Spring Road, que conduce hacia las montañas Arshad. Mientras avanzaban, pasaron por el centro de armas navales de China Lake y finalmente llegaron a una torre de comunicaciones al final del camino. Allí, el vehículo de Alicia sufrió un pinchazo. Ella cambió la rueda dañada por una de repuesto que llevaba consigo antes de volver a conducir. Dejó la llanta averiada en una botella de agua al costado del camino. Aunque esa decisión en ese momento parecía insignificante, resultaría ser crucial más adelante. En lugar de dar la vuelta, Alicia decidió seguir adentrándose en el desierto. Condujo otras 30 millas, aún guiada por su GPS, hasta que encontró un giro brusco a la derecha. Aunque ese giro no estaba reflejado en ningún mapa oficial del parque, decidió tomarlo. Mientras recorría ese sendero desconocido, el jeep de repente quedó atrapado en un terreno arenoso y se quedó atascado. Alicia intentó todo lo posible por liberarlo, pero sin éxito. Quedaron varados en una zona remota del Valle de la Muerte, sin señal de teléfono. Alicia tuvo que analizar sus opciones. Habían llevado 24 botellas de agua, algunos sándwiches de queso y Pop-Tarts. Aunque esto parecía suficiente para una salida breve, el Valle de la Muerte es uno de los lugares más calurosos del planeta. Ese día, las temperaturas alcanzaron los 119 grados Fahrenheit. Con ese calor extremo, el agua se agotaba rápidamente, y la comida por sí sola no era suficiente para sostenerse por mucho tiempo. Alicia, siendo enfermera, comprendía cómo reaccionaba el cuerpo en condiciones extremas y sabía que estaban en una situación muy peligrosa. En un intento por encontrar ayuda, subió a una colina cercana en busca de señal, pero no consiguió comunicarse con nadie. Nadie sabía exactamente dónde estaban. Aún hay incertidumbre sobre cuándo exactamente quedaron atrapados. Algunas fuentes indican que fue el sábado, otras que pudo haber sido el lunes. Lo que sí se sabe es que Alicia debía regresar a casa el miércoles para comenzar su turno nocturno en el hospital, pero no se presentó. Su familia, preocupada, reportó su desaparición. Los guardabosques comenzaron una búsqueda en el lado norte del parque, que en ese momento parecía lógico, pues era la zona cerca del castillo de Scotty, donde Alicia había mencionado que planeaban acampar. Sin embargo, tras varios días, la búsqueda no tuvo éxito. El jueves, la familia compartió una información adicional. Alicia había hablado sobre cambiarse de ropa en el desierto. Este nuevo dato alteró la dirección de la búsqueda y los equipos se centraron en la parte sur del parque. Este relato ilustra cómo la confianza ciega en la tecnología y la falta de información precisa pueden convertir una aventura en una situación de peligro real. Se encontraron con una llanta desinflada y una botella de agua al borde de un sendero aislado. La presencia de estos objetos llamó la atención, por lo que decidieron seguir las huellas de las llantas que se alejaban del lugar. Estas huellas finalmente los condujeron a Alicia, su hijo y su perro. Cuando Alicia divisó que se acercaban los guardabosques, caminó hacia ellos. Se encontraba visiblemente débil y mostraba signos de agotamiento por el intenso calor. Trágicamente, su hijo había fallecido el día anterior. Según Alicia, murió poco antes de que finalmente llegara la ayuda. Informes posteriores sugirieron que si la búsqueda hubiera comenzado en el sur, su hijo podría haberse salvado. Pero los guardabosques se habían centrado en el norte, porque en ese momento la familia de Alicia creía que allí era donde estaban. Era el lugar más lógico para iniciar la búsqueda, basándose en la información disponible. Alicia fue trasladada a un hospital y recibió atención médica. Su estado no ponía en peligro su vida, aunque claramente había pasado por mucho sufrimiento.
El perro de la familia también salió con vida. Albert y Rita creían que eran un matrimonio de aproximadamente 50 años, residentes en Penticton, Columbia Británica. En marzo de 2011 emprendieron un viaje por carretera hacia Las Vegas para asistir a una feria comercial. Ambos viajaban en su furgoneta Chevrolet del 2000 y habían planificado la ruta utilizando tanto un dispositivo GPS como un mapa de papel. En aquel entonces, la tecnología GPS no era tan avanzada como en la actualidad. No consideraba las condiciones climáticas cambiantes ni los cierres de carreteras, y no siempre garantiza la ruta más segura o confiable. Seguirlo sin cuestionarlo a veces podía conducir a situaciones imprevistas o incluso peligrosas. Después de un largo trayecto, Albert y Rita cruzaron a Oregon y se detuvieron en Baker City para comprar comida y cargar combustible. Tras un breve descanso, continuaron hacia Nevada. Consultaron su mapa para encontrar la ruta más rápida a Las Vegas e ingresaron el destino en su GPS. Sin embargo, en lugar de guiarlos por las carreteras principales, el GPS los dirigió por un camino de tierra remoto. Al principio, el trayecto ofrecía vistas panorámicas y no parecía haber motivo de preocupación, pero en esa zona aún había nieve y barro. La camioneta, que solo tenía tracción en 2 ruedas, no estaba diseñada para manejar esas condiciones. En lugar de dar la vuelta, Albert y Rita decidieron seguir adelante, probablemente confiando en que el camino los llevaría eventualmente de regreso a una ruta principal. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban lejos de donde debían estar. Cuando finalmente decidieron regresar, ya era demasiado tarde. Su vehículo quedó atascado en el barro y no lograron liberarlo. Durante los siguientes 3 días, Albert y Rita hicieron todo lo posible por sacar la camioneta. Intentaron empujarla, cavar alrededor de las ruedas y usar palas, pero sin éxito. También intentaron llamar al 911, pero la señal en esa zona era débil y las llamadas no se concretaban. En un momento decidieron caminar en busca de ayuda. Lograron recorrer aproximadamente 7 kilómetros, unas 4 millas, pero las rodillas de Rita comenzaron a doler demasiado para continuar. Sin otra opción, regresaron a la camioneta. Finalmente, Albert tomó la decisión de salir solo a buscar ayuda, llevando consigo el GPS y su teléfono celular. Le dijo a Rita que intentaría regresar por donde habían venido, dejando a su esposa en la camioneta sin saber que sería la última vez que la vería. Rita se quedó allí, con muy pocos recursos, una pequeña cantidad de frutos secos y cápsulas de aceite de pescado que reaccionó cuidadosamente. Afortunadamente, cerca había un arroyo donde podía recoger agua, por lo que cada día hacía viajes para hidratarse y mantenerse mentalmente en calma. Durante los siguientes días, leyó libros y la Biblia, actividades que se convirtieron en su rutina para sobrellevar la espera. Pasaron 48 días desde que quedaron atrapados, y en ese tiempo su estado comenzó a deteriorarse. Se debilitaba y se agotaba aún más. Al intentar sacar agua del arroyo, se dio cuenta de que ya no podía caminar de regreso y tuvo que arrastrarse hasta la camioneta. Finalmente se recostó dentro de ella pensando que quizás ese sería su fin. Cerró los ojos y se quedó dormida. Entonces ocurrió algo inesperado. Unas horas después, Rita escuchó el sonido de un vehículo todoterreno. Era la presencia de 3 cazadores que pasaban por la zona quienes la vieron y acudieron en su ayuda. Rita explicó que había permanecido sola durante 49 días y que su esposo se había marchado semanas atrás en busca de ayuda, pero nunca volvió. Los cazadores se pusieron en contacto rápidamente con los servicios de emergencia y Rita fue trasladada en avión a un hospital cercano. Su familia los había reportado como desaparecidos después del 30 de marzo, fecha en la que se suponía que regresaría a casa. Se inició una búsqueda poco después, aunque duró solo unas 2 semanas antes de ser suspendida debido a las malas condiciones climáticas y la falta de pistas concretas. La zona donde Rita quedó atrapada era sumamente remota y no formaba parte de la búsqueda inicial. Finalmente, su rescate ocurrió por pura casualidad. El paradero de Albert permaneció desconocido por más de un año. No fue hasta el 30 de septiembre del año siguiente que los cazadores hallaron su cuerpo, basándose en los datos del GPS y otras evidencias. Albert caminaba en la dirección correcta hacia el pueblo más cercano, pero en algún momento del trayecto, tanto su GPS como su teléfono dejaron de funcionar. Sin estos dispositivos, perdió el sentido de la orientación. Terminó caminando hacia un terreno más elevado sin darse cuenta de que se adentraba en una zona montañosa. Las temperaturas en la región cayeron por debajo del punto de congelación durante la noche. En un momento, exhausto, helado y desorientado, Albert se acostó debajo de un árbol y nunca despertó. Todo porque confió en un GPS que la guió en la dirección equivocada y no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por las historias más impactantes y estremecedoras. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Tragedias y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los momentos más oscuros y sorprendentes de la historia.